Cualquier consulta. Los invitamos a ingresar nuevamente al auditorio para continuar con la agenda académica. Bueno, aquí estamos de nuevo arrancando la siguiente jornada de la Semana Global del Emprendimiento. No sin antes contarles que tenemos en este recinto aproximadamente 400 personas y por ello queremos agradecerles por hacer parte de este gran ecosistema de emprendimiento de Barranquilla. Diana, quiero que me cuentes si durante la hora del break, la hora de descanso, tuviste chance de ver el enorme rompecabezas que teníamos dispuesto para ustedes. ¿Pudiste interactuar con eso, Diana? ¿Pudiste ver el rompecabezas? En efecto, Paul, aquí estoy en la zona de networking, lista para seleccionar mi pieza del rompecabezas. La dinámica consiste en seleccionar una de las piezas del rompecabezas y describir en ella cómo contribuyo a la construcción de Barranquilla, de esa Barranquilla que todos soñamos y que todos imaginamos. Para esto daremos respuesta a 3 retos: consumo responsable, cuidado y apropiación de los espacios urbanos y participación ciudadana. Entre todos y durante estos 3 días armaremos una gran imagen de Barranquilla con todas las piezas del rompecabezas. Así que los invito, acérquense aquí a la zona de relacionamientos y cuéntenos cómo imaginan Barranquilla. Excelente, Diana. Por tocada mi intervención, me acercaré y seguramente colocaré mi pieza en ese gran rompecabezas. Vamos a dar continuación a la siguiente conferencia del día, que estará a cargo de la Universidad del Norte, la conferencia denominada Colombia Creative Startup. Para ello, queremos dar la bienvenida a Octavio Ibarra, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. Bienvenido, Octavio. ¿Me regalas el? Bueno, muy buenos días a todos. Reto difícil después de ese break, tan excelentes presentaciones de esta mañana. Nuestra participación, vamos a iniciar con un panel donde tenemos el honor de contar con Juan Jaramillo, secretario de Cultura de la Alcaldía. No necesita presentación, Juan. También nos acompaña Juan Carlos Peña, director de Endeavor para la región Caribe. Pero antes de invitarlos a nuestros panelistas, quería compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a lo que ha sido Barranquilla. Barranquilla es una ciudad que todos sabemos vive un momento supremamente importante. Barranquilla no nace entre las quebradas parecidas a los municipios de Antioquia, ni ante el silencio de la cordillera de los Andes, sino nace del comercio exterior. Barranquilla en su ADN tiene la palabra emprendimiento. Barranquilla nace de las tiendas de barrio, nace de las cantinas. Barranquilla nace por esa capacidad
de unir diferentes actores, extranjeros, nativos, sector público, sector privado. Quiero compartirles algunas de las imágenes de esa historia. Podremos obviamente deleitarnos con muchas más imágenes, pero en aras del tiempo y de la actividad no nos lo permite. Sin embargo, queremos también compartirles un proyecto que nosotros hemos desarrollado en nuestra escuela de negocios, liderada por varios profesores. Aquí estaba el profesor Eduardo, en su momento el rector Ferro y mi persona, con un proyecto, con LIGIS, un proyecto denominado Historia del Desarrollo Empresarial, y que muestra, además de una Barranquilla ciudad emprendedora, también una Barranquilla ciudad de los caños, que en ese momento esos caños y ese quehacer en esos caños permite que esta ciudad se convierta en uno de los principales o en el primer puerto de comercio exterior en el país, una ciudad que además creció alrededor de esos caños y que esto ha jugado un papel fundamental en nuestra creatividad, en nuestro ADN y en nuestro desarrollo. Alrededor de los caños se forjaron bancos, industrias y muchos de los emprendimientos que hoy en día todavía perduran. Tenemos algunas de las muestras de esa actividad, de tendencia y foto de esa época, siglo XIX, en el cual el transporte a vapor se convirtió en un eje fundamental de ese comercio exterior, no solamente para los bienes comerciables, sino también para las personas. Y que además ese puerto fluvial conectado por en ese momento lo que se llamaba el ferrocarril Barranquilla, nos conectaba con Puerto Colombia y nos permitía agilizar esa actividad de comercio exterior. Pero Barranquilla no solamente era una ciudad de los caños, donde se desarrollaron muchas industrias, sino también la ciudad comercial, que acogió inmigrantes, que acogió una cultura de comercio. Son algunas de las imágenes de las tiendas de barrio entre 1925 y 1930. Algunas de las estrategias de promoción de esa época. Se prefiere por buena, vegetal la mejor. Unión Harinera del Atlántico, leche pasteurizada consuma. Pero además Barranquilla obviamente no ha sido esa ciudad de caños y comercial, sino también una ciudad industrial. Estos son algunos de los íconos y de las empresas más representativas de nuestra ciudad. Esta es Cata, que luego se convertiría, por supuesto, en Avianca. Y este es un récord de los kilómetros recorridos y la carga de pasajeros y la carga transportada entre 1920 y 1938. Y, por supuesto, nuestra institución universitaria también como un ejemplo de ese emprendimiento y de ese ADN de la región Caribe. Y vamos al punto de esta Barranquilla como ciudad creativa. Esa creatividad obviamente está en ese ADN de todos los que somos de una u otra forma actores de esta ciudad, pero esto también tiene que tener bases sólidas. Ese emprendimiento y esa creatividad no corresponde a momentos eureka. Nosotros lo llamamos así, esos momentos eureka cuando uno se levanta en la mañana y se prendió el bombillo, no son suficientes. Se necesita una creatividad con bases sólidas, con sostenibilidad, y ahí la educación juega un papel fundamental. Quería compartirles algunas cifras del Banco Interamericano de Desarrollo relacionadas con el fracaso de las empresas. En Perú el 90% de los emprendimientos fracasan antes de los 2 años. En México el 75% y en Colombia el 56%. Y el promedio de edad de perdurabilidad de una empresa en América Latina está alrededor de 2.9 años.
Quiere decir que estamos analizando el emprendimiento y estamos discutiendo emprendimiento y hablamos de creatividad y hablamos de startups, pero hay todavía una tarea pendiente. Un ecosistema es fuerte cuando las empresas perduran en el largo plazo. Podemos hoy en día tener diferentes startups, diferentes emprendimientos, pero si se mantiene esa cifra de 2.9, realmente es un emprendimiento de bases muy superficiales y muy débiles. Y esa es una apuesta que todos los actores de este ecosistema tenemos que hacer. Estas son algunas de las razones por las cuales también fracasan las empresas, por la falta de planeación estratégica, por las finanzas, porque no saben llevar ese emprendimiento al mercado y a conocer cómo puede realmente percibir el mercado esos nuevos desarrollos, por el flujo de efectivo, por el equipo de trabajo y por las emociones del emprendedor, que juega un papel fundamental. Creería que todos coinciden conmigo en decir que el entorno es supremamente complejo para un emprendedor. No podemos estar hablando de planeación estratégica cuando tenemos que cubrir el sobregiro de esta mañana, ¿o no? Yo creo que a todos nos pasa. Y esa es la vida de un emprendedor. Pero tenemos que realmente tener en cuenta estos casos que representan, sin duda, grandes retos para el emprendimiento. No quisiera dejar por fuera la inversión que requiere un emprendimiento. Muchas veces uno escucha en conferencias de que se puede hacer emprendimiento sin dinero y hay algunas razones que nos llevan a pensar en esto, pero tampoco podemos estar hablando de los startups y no podemos estar hablando de emprendimientos creativos cuando no hay un capital semilla. Y eso es lo que necesita el emprendedor, llevar esa idea a una realidad. Y también quiero hacer un llamado a que en todos estos foros también hagamos una discusión de las herramientas que necesita un emprendedor. Se requiere capital semilla, porque siempre estamos en un mismo círculo vicioso, vamos al sector financiero, obviamente el sector financiero cuida en dónde y a quién coloca sus recursos y no salimos de ese círculo vicioso. Esta es una realidad. Casi el 50% de los emprendimientos que logran salir se hacen con recursos propios y con el patrimonio familiar. Y no podemos tampoco estar hablando de un ecosistema fuerte cuando no tenemos la facilidad para los emprendimientos. Esa es una realidad. Y ese es un punto que todos los actores debemos abordar. Quisiera también referirme a esas diferencias conceptuales que se dan cuando se llevan a cabo estos sueños y esos proyectos de emprendimiento. No se puede confundir eficiencia operacional con estrategia. Esos emprendimientos y el emprendedor requiere tiempo para definir la estrategia. ¿Qué tengo yo que no tenga mi competencia? Palabras más, palabras menos. Y otro punto importante, la mejor fuente de financiación son las ventas. Podemos estar en muchísimos procesos, pero no quisiera dejar ese punto por fuera. ¿Cómo es el modelo de generación de ingresos para un emprendimiento? Ese es un punto clave y que va más allá de planes de negocios, que va mucho más allá de eso. ¿Cuál es el verdadero modelo? Porque al final, el outcome final tiene que ser llevar esa idea que se genera, llevarla a una realidad, pero que perdure y que no sigamos en esa estadística de 2.9 años por emprendimiento. Y como uno de los factores en los cuales incide más en el fracaso los emprendimientos son las emociones del emprendedor, tarea que es difícil. Quiero también referirme a las competencias de la inteligencia emocional, concepto muchas veces discutido, y que en ese gran espectro de las competencias del emprendimiento y particularmente del emprendedor, esas emociones como manejo de fracasos, esas emociones como esa trayectoria que tiene el emprendedor, esas emociones como apartarnos un poco del fenómeno o del síndrome de Steve Jobs, que lo mencionaba en algún panel al principio, y crear nuestra propia historia como emprendedores. Quiero mostrarles esto. Si nos ayuda acá el señor. El empate está aquí cuadrado, barra en el centro, segundo palo, sale Jerry, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia.
Me refiero a esto porque las emociones juegan un papel supremamente importante. Veía las caras de algunos, incluyéndome la mía, y vuelve y se emociona uno como si estuviéramos ese día. Pero además me recuerda que en ese momento me encontraba en Inglaterra, estaba en un pub con unas personas y unos amigos, y se me acercan algunos ingleses, imagínense en un pub en Oxford, con 100 ingleses pintados, partido Colombia-Inglaterra. Por supuesto que el riesgo es altísimo para un emprendedor ahí. Y por supuesto cuando me preguntaron que qué país era, yo dije, no, yo soy de Perú, ya nos eliminaron. Obviamente hay que manejar esas emociones y esos riesgos. Y un emprendedor tiene que tener esa inteligencia emocional que le permita estar aterrizado ante diferentes situaciones. Pero además, en términos de las competencias de la inteligencia emocional, es la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones. Cuando se habla de liderazgo, en muchos foros se habla del estilo de liderazgo. Tiene un estilo autoritario, es coercitivo, es una persona más democrática, pero el punto central no es en el estilo de liderazgo, sino es el estilo que necesita la empresa. Un emprendedor puede iniciar con un estilo de liderazgo y cambiarla a través del tiempo, porque es lo que la empresa necesita. Y esa inteligencia emocional tiene que llevar a ese emprendedor a que evolucione en términos de los skills que necesita para realmente liderar su emprendimiento. Quiero mostrarles el ejemplo de la primer ministro de Inglaterra. Líderes como este primer ministro que han sido caracterizados, que se caracterizan por ser un temperamento fuerte, les ha tocado a través del tiempo también adaptarse a un nuevo país. Y eso hace parte de una estrategia de visibilidad de la primer ministro inglés. Esa danza que ella estaba realizando ahí la hizo un mes antes en África y tuvo una gran aceptación en medios, en las redes, y lo empezó a utilizar en sus discursos. Y eso quiere decir que un líder también tiene que adaptarse a los diferentes momentos. Ese país lo necesita en estos momentos. Por eso, un emprendedor no puede casarse con un solo estilo de liderazgo, ni estos son fórmulas 1 más 1 es 2, emprendimiento 1 más 1 es 8, porque depende del contexto en el que estamos. Y ya para darle paso al panel, quería referirme a esta frase: ir de planes estratégicos a una mente estratégica, o el strategic mindset. ¿Cómo logramos nosotros que el emprendedor en diferentes contextos pueda usar unas herramientas que viene queriendo a través del tiempo y que ese recorrido a través de los años puede traducirse? Por eso en los emprendimientos las canas juegan un papel fundamental. Las generaciones anteriores juegan un papel fundamental. También un mensaje a las nuevas generaciones y seguramente muchos millennials que están aquí. Las canas juegan un papel fundamental en los emprendimientos, porque hoy en día no hay realmente la posibilidad de aprender o dejar de aprender de las curvas de experiencia. Esa curva de experiencia significa mucho dinero para un emprendimiento, muchísimo. Y no hay que inventar la rueda cuando ya está inventada, hay que apoyarse. Por eso los panelistas anteriores lo mencionaban y coincidimos totalmente. Ese pensamiento estratégico además se nutre con la educación. Muchas veces estamos en discusiones muy teórico, muy práctico. Se necesitan de ambas. No se puede construir teoría sin una base práctica y sin una serie de experiencias. Y por eso en la medida que un emprendimiento y que un emprendedor principalmente tenga esas herramientas, aumenta sus posibilidades de éxito. Entonces quería compartirles esas reflexiones y pedirles a nuestros panelistas, a Juancho Jaramillo y a Juan Carlos, que por favor me acompañen. Las preguntas. Juancho, bienvenido. Carla. Juan Carlos y Juancho, bienvenidos. Muchas gracias por apoyarnos. Bienvenidos tú también y todos los que nos acompañan aquí.
Muchas gracias por invitarme en el día de hoy. Me excusan la voz, estaba por Bogotá y me fregué, pero bueno, aquí cumpliéndoles. Bueno, Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias a ti por la invitación y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, dándole continuidad a este tema que estábamos tratando, quisiera iniciar contigo, Juancho. ¿Cuál crees que son los rendimientos, los retos, perdón, del emprendimiento, y principalmente en las industrias creativas? A ver, yo pienso que hay dos temas bien importantes y tú lo decías ahorita. Hablábamos de sostenibilidad. Sostenibilidad a largo plazo. No podemos seguir creando, digamos, emprendimientos culturales o emprendimientos creativos para 2 años, como estábamos viendo esa gráfica. Y lo otro bien interesante es lo que nos pica a todos. Es después de un tiempo, ¿cómo innovamos? Por ejemplo, en el caso de lo que trabajo hoy en día, que es la industria creativa, muchas veces la gente se enreda con el pensar de que si es tradición o es patrimonio, entonces no lo puedo innovar. O que siempre un espectáculo de danza debe ser el mismo como siempre ha sido. Y uno también puede innovar en danza. Por ejemplo, uno puede mostrar un son de negro en una danza contemporánea, bien trabajada, muy respetuosa de la danza, y al final tú presentas un tema de innovación. Entonces, para mí, esas son de las cosas que más tenemos que trabajar y son los retos. Sostenibilidad a largo plazo e innovación. Juancho, antes de seguir con Juan Carlos, Juancho, te hemos visto mucho en las noticias llevando la actividad cultural a toda la ciudad. Te hemos visto en los parques. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia que nos ha parecido increíble y muy buena para Barranquilla. Te lo voy a mostrar en medias. Estos pescados siempre están metidos en una bolsa. Si los sacamos de la bolsa, esa creatividad, y todos tenemos ideas en nuestra cabeza, funcionan como esta bolsa. Soltarnos el nudo y dejarlo salir. Todos somos creativos. El Caribe, todos nosotros que somos Caribe, tenemos un ADN de creatividad increíble, increíble. Pero a veces nos supera el nudo mental. Es este nudo que tengo aquí en esta bolsa. Soltarlo, dejarlo salir. Y es básicamente, yo pienso que lo que en cultura nos pasa. Normalmente uno se la lleva de fácil. Se la lleva de fácil en qué sentido, Octavio. Me quedo en la comodidad del escenario, o me quedo en la comodidad del espectáculo, o me quedo en la comodidad del recinto. Cuando hoy la cultura lo que quiere es funcionar, por ejemplo, en espacios no convencionales. Entonces uno tiene que tener ese nudo bien suelto para poder crear, para poder llegar a más público, porque es el gran trabajo que tiene el mundo por hacer. Y es el tema de formación de público. Y la única forma de formar público es soltamos el nudo mental y fijo, esos peces naranja salen todos a nadar en este mundo en el cual estamos. Gracias, Juancho. Sí, mira, adicional a los temas que todos los emprendimientos tienen retos, digamos que los emprendimientos en las industrias creativas no son ajenos a los retos de los emprendimientos, de cualquier emprendimiento. Pero particularmente nosotros de Tendero trabajamos con compañías medianas que quieren convertirse en grandes. Y mira, encontramos siempre los mismos problemas. Y tú los mencionabas. Y qué bueno que se abra en este espacio, no solamente qué chévere es emprender y tengo esta idea, tal, sino también, oye, hay unos retos importantes, hay que trabajar en eso, no todo es color de rosa. Y el tema financiero se repite una y otra vez. Específicamente, si algunos de ustedes que son emprendedores o empresarios, seguramente van a resonar con esto. No tienen contabilidad al día. O sea, la información contable que tienen no es veraz, está atrasada, no tienen un equipo financiero. Tú le preguntas a un emprendedor cuál es tu equipo financiero y dicen es un contador. O sea, un contador que viene aparte una vez al mes. Eso no es un equipo financiero y eso es un gran problema. Lo tercero es que la plata personal y la plata de la empresa están mezcladas y eso es un desorden. ¿Cómo un banco te va a prestar cuando presenta un estado financiero de ese estilo?
Y el cuarto punto en tema financiero es que no existen ni indicadores, presupuesto. Entonces, específicamente en la industria creativa es aún más acentuado, porque los emprendedores de industrias creativas generalmente son artistas, diseñadores, incluso en tecnología, son más técnicos. La parte administrativa generalmente son un poco débiles y eso lo retrasa y encuentras compañías que tienen un excelente producto, pero tienen una administración financiera extremadamente pobre y lo que hace eso es que eventualmente las compañías fallan, no pasamos la barrera de los 2.9 años. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado con diseñadores de moda que son excelentes, puedo decir varios nombres grandes acá, pero que gracias a tener un contrapeso, que algunas veces son sus esposos o que les ayudan a la parte financiera, pueden avanzar, si no sería mucho más complicado. Y en este tema de la economía naranja, que está muy de moda y se está muy hablando, primero que todo es que no hay una definición tan clara, ahora todo el mundo es economía naranja, creo que hay que empezar a delimitar eso. Y lo segundo es que se habla más del naranja que de la economía. O sea, en economía naranja se tiende a hablar más del naranja y no de la economía. Entonces, es chévere ver casos como los que hemos visto hoy de compañías que a través del arte, la cultura, la creatividad han logrado crear economías. Esto no es sencillamente promover lo naranja, sino promover la economía naranja. Entonces, ¿cómo se pueden crear organizaciones realmente sostenibles en el tiempo? Lo que tú hablas de sostenibilidad dentro de esta industria. Y el otro día hablamos de un ejemplo y es un mentor en Endeavor una vez contaba a un emprendedor en el sector de tecnología que él evaluaba las compañías y las comparaba como con un tenedor, como con un trinche. A veces ustedes van a comer con un tenedor que le falta el palito del medio, pues la comida se va. O que tiene un palito muy largo y los otros dos pequeños. Entonces no se lo puede meter en la boca. Y él decía que los tres palitos son, uno, el producto o servicio, que en el caso cultural es el arte o el diseño. Lo segundo es tu estrategia de ir al mercado, tu estrategia de mercadeo, cómo sales, cómo te muestras. Y lo tercero es cómo monetizas, o sea, cómo conviertes tu arte en dinero. Y lo que vemos mucho en industrias creativas es un muy buen producto, un muy buen servicio, un espectáculo muy bien pensado, unas plataformas digitales muy bien pensadas, pero una estrategia de monetización extremadamente pobre y una estrategia de ir al mercado extremadamente pobre. Y les digo, no necesariamente el mejor producto o el mejor servicio es el que gana. Generalmente los que ganan son los que tienen ese balance entre esos tres puntos. Y creo que esos son los retos que over and over, o sea, siempre estamos viendo en estos emprendimientos. Juan Carlos, en ese mismo sentido, ¿qué consejo le darías tú a todos los emprendedores que están acá en términos de que una empresa sea escalable, ¿no? Endeavor es uno de los principales, si no el principal actor en el ecosistema en términos de jalonamiento de los emprendedores. En tu experiencia y en todo lo que ha venido manejando Endeavor, no solamente nacional, sino a nivel internacional, ¿qué recomendación le darías a esos emprendedores que están aquí sentados? Yo lo diría, lo primero es que piensen en grande. La ventaja de tener un mercado relativamente pequeño es que a los emprendedores locales nos obliga a pensar de uno en Santa Marta, en Cartagena, en exportar. El porcentaje de compañías que exportan de Caribe comparado con Medellín o con Bogotá es mucho más alto. O sea, si lo miramos per cápita, obviamente en el volumen nos superan, pero porque aquí tenemos una visión más exportadora. Entonces yo diría, hay que pensar en grande. Hay que pensar más allá del mercado de Barranquilla, hay que pensar lo que sea que estén pensando, cómo pueden penetrar el mercado del Caribe, por ejemplo, el Centroamérica, tenemos un mercado facilísimo teniendo el puerto aquí al lado. Entonces, lo primero es pensar en grande. La segunda recomendación es que muchas veces yo le pregunto a emprendedores, ¿por qué tu compañía es mejor que la que está al lado? ¿Por qué tu compañía vende más que esta? Y generalmente me dicen calidad. Y honestamente, ese es un concepto tan subjetivo que yo cómo puedo decir que realmente tu calidad sea que la mejor que la otra. A mí el emprendedor que me dice, mi ventaja es calidad, yo no veo una ventaja ahí. Y el segundo que me diga que mi ventaja es precio, en el mediano plazo eso deja de ser una ventaja. Entonces muchas veces conozco emprendedores que están creciendo pero no saben qué es lo que realmente los hace diferentes. Y tú lo mencionabas ahí, el tema de que no entienden un tema de ventaja competitiva. Eso no es solamente entender cuál es su ventaja competitiva, es clave para escalar. Y la tercera recomendación es, hemos conocido compañías que tú les preguntas, bueno, ¿cuántos productos tiene? Tengo 15 productos diferentes. ¿Cuánto vendes de cada uno? No, un poquito, y en este vendo. Entonces, ¿para qué tienes ese poco de productos si sencillamente solamente 2 son los que venden? ¿Y a qué industria vende? No, yo tengo para las grandes empresas, tengo para el sector pyme, tengo para el de usuario, aparte si me lo hacen personalizado. O sea, hay una falta de foco impresionante. Entonces, yo les comentaría, piensen en grande, tengan claro cuál es su ventaja competitiva y definan un foco muy específico.
A mí me gustaría sumarle que se la crean. Es que muchas veces cuando uno es emprendedor, uno no se cree ni siquiera lo que se está imaginando. Y uno se siente hasta más chiquito que el chiquito. Y bien, como tú lo decías, es una idea muy buena, pero el tema es que los que la están incubando no se la creen. No se la creen. Entonces, por ejemplo, yo soy un crítico cuando a mí me dicen, acabo de montar un negocito. Hasta ahí llegaste, papi. Oh. Es que hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. O sea, es tan chiquito como se siente que no es un negocio, sino un negocito. Es para ver si me entra una platica para diciembre. Hasta ahí. O sea, la visión del negocio tiene que ser fuerte. Hay que creérsela. Miren, cuando nosotros llegamos a la administración, yo empiezo a hablar de economía creativa y economía naranja. Y un tema bien importante y es la tabulación. O sea, ¿cuánto vale el negocio que yo tengo? Y en la economía creativa, que se basa en la propiedad intelectual de muchos artistas, sienten que eso o vale un pocotón, y entonces ¿cuánto es el pocotón? Full. Pero ¿cuánto es full? Bastante. Total, el número no llega y nos quedamos en la misma base. Entonces, tenemos que saber cuantificar para poder tener. Entonces, eso es, a mí me parece que eso es una de las cosas que tenemos que creérsela. Si yo me paro aquí es porque me la creo. Si no, no viniera. Si no, no viniera. Y esa fue mi lucha, por ejemplo, para que el año antepasado la ANDI le abriera las puertas a las industrias creativas. Y arrancamos en Cartagena con el primer panel. Después en la ANDI, aquí en Barranquilla, ya el carnaval como industria creativa tuvo un panel. Entonces eso empieza a generarse. ¿Por qué? Porque yo me la creo. Yo me la creo. Y esto, la única forma de creérsela es que nos unamos todos y nos la creamos, Octavio. Y no es el tema naranja, no es el color naranja. Porque el color naranja tiene su explicación de por qué terminó en color naranja. Pero básicamente es el despertar de ese brillo, de esa creatividad, de esa alegría que se tiene a través de la industria creativa. Oye, en ese mismo sentido, ¿cuál sería la mejor forma para operacionalizar esa economía naranja para que no quede naranja y se pierda la economía, o que el día de mañana, como ya hoy está, economía azul y aparecen todas las economías con todos los colores y eso se vuelve y se distorsiona todos los conceptos? ¿Cómo hacemos para operacionalizar esa economía naranja en esta ciudad? Data. Aquí se creía, y se lo voy a decir así, que el carnaval era puro brinco y ron. Es más, nos daba pena hablar de carnaval en Bogotá, Cali o Medellín después del carnaval. Estos costeños nada más quieren estar mamando ron todo el día. Eso es la primera que les sale. Pero cuando tú empiezas a mostrar que un carnaval genera entre la temporada de precarnaval y carnaval 60.000 millones de pesos de movimiento económico, que genera 30.000 empleos, de los cuales 5.500 son músicos, que tiene más de 980 espectáculos en la ciudad, que tiene un promedio de más de 2,5 millones de visitantes circulantes, tú dices, uy, esa empresa vale la pena. O sea, ¿cómo cambias el chip cuando tú generas una información, una data? Y esa es la gran falencia que tenemos. O sea, aquí en esta ciudad, se viene trabajando la industria creativa hace mucho tiempo. Pero la informalidad pudo más que nosotros.
Porque entonces tú le dices cuántas personas te asistieron al evento que hiciste, bastante. Full, un pocotón. Mira la foto, ¿eh? Pero ¿cuántos son? ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos empleos generaste? Esa data no supera a Bogotá hoy en día. Bogotá tiene un estudio berraco de cómo ellos, a través de la industria creativa, a través de la industria de conciertos, cuánta plata le está entrando hoy a Bogotá a través de la ley de espectáculos públicos. Y esto se vende, Octavio, esto se vende. O sea, porque finalmente nosotros, cuando tenemos una data, nos da hasta para ir a una empresa a pedir un patrocinio o a pedir un acompañamiento para la fiesta. Porque yo, en el par vial de las 50, en temporada de carnaval, nosotros movemos más de 70,000 personas. Mira tu marca aquí, que la van a ver 70,000 personas. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Entonces, hoy es el gran reto, pero es de las cosas que más urgentemente debemos operacionalizar. Miren, por fuera de la industria creativa, Barranquilla es una ciudad que genera tantos o más eventos empresariales que otra ciudad, hasta que el mismo Cartagena. Pero ¿qué pasa? Nosotros no generamos información. Aquí ni los hoteles, ni los centros de convenciones dicen cuántos eventos tienen. Entonces, cuando fuimos a buscar, cuando salimos a vender a Barranquilla en turismo de eventos y negocios, cuando montamos el Puerta de Oro, decía, es que Barranquilla no está en el ICA. ¿Y por qué no estamos? No hay información. Hoy en día estamos generando una data que va alimentando y Barranquilla va subiendo. Entonces, cuando un congreso empieza a buscar dónde va a ir a una ciudad, dicen cuáles son el top 100 de esta lista y ahí debe aparecer Barranquilla. Todo, Octavio. O sea, si nosotros necesitamos operacionalizar cualquier negocio, yo hablo de industrias creativas, pero te acabo de poner un ejemplo en la industria del turismo, es la data. La única forma para mí, yo pienso que de darle peso es a través de la data. Ahora que te escuchaba, indiscutiblemente pensaba en la ley de financiamiento, pero no vamos a tocar este tema porque no compete este foro. Pero quiero hacer una pregunta a Juan Carlos. ¿Qué tipo de emprendedores necesita este país? Mira, y antes de responderte quería, como sobre lo que estaba diciendo Juancho ahora, esto es algo que ya hemos hablado muchas veces, la transformación de Barranquilla en la última década, pero si todos recordamos, vivíamos en una ciudad en la que había un pesimismo y no podíamos y tenemos que vivir entre arroyos y está lloviendo, entonces ni siquiera salgo, ya me toca quedarme. Y el cambio que ha dado la ciudad es impresionante y eso la gente tiene una sensación de crecimiento. Ojalá esa sensación de que se puede crecer, los emprendedores también la asumieran, o sea, pensaran en que sí se puede. Como tenemos un centro de convenciones que es mucho más grande que el centro de convenciones que está en Cartagena. Estamos haciendo unas cosas impresionantes. Y la invitación es justamente a que los emprendedores también piensen en grande, ¿no? Salirse un poquito de esto. Ahora, yo diría sobre lo que estaba también diciendo Juancho, es que creo que volvemos al mismo tema. Es cómo enfocamos, o sea, damos la misma importancia a la palabra en economía naranja, a la palabra economía y no solamente a lo naranja. El tema de data, el tema de información, el tema de ser más formales, el tema de salirse de sencillamente lo que estoy haciendo y pensar en cómo crear empresa. Y Juancho, que es empresario, no solamente miembro, sino que también es empresario, es un excelente ejemplo del tema. Ahora, el tipo de empresarios que necesitamos en este país hay un alto nivel de informalidad. Y creo que en el tema naranja en particular, por ejemplo, si hablamos no solamente de arte y cultura, sino de tecnología, hay un espacio bastante gris en la legislación. Entonces vemos plataformas como Uber, como Rappi, que empiezan a tener unos retos importantes. Y es un debate abierto, pero más allá de eso, creo que el gobierno tiene que hacer un trabajo mucho más rápido en definir unas reglas de juego, en donde los trabajadores se vean beneficiados, pero que no mate
unas industrias que, digamos, que se apalancan de ciertas herramientas tecnológicas. Entonces, ahí hay un factor importante en la invitación. Necesitamos emprendedores o empresarios que sean más formales, que generen empleo formal, que piensen en generar empleo formal. Eso es uno. Eso aporta en impuestos, tiene mucho impacto. Necesitamos empresarios. Una vez yo estaba reunido con un gran empresario aquí en Barranquilla, que hace parte del Mentor Endeavor, y ellos me decían que de la razón por la que Barranquilla, digamos, capituló en los 70s no fue solamente por la caída del puerto, sino porque los grandes empresarios de la época no le pasaron el mando a la siguiente generación. Y creo que hay un llamado a los empresarios a compartir su historia, a invertir en otros emprendedores, a salir y apoyar a emprendedores, porque no necesariamente vemos todavía en Barranquilla una distancia entre los grandes empresarios y los emprendedores. Y los grandes empresarios en Barranquilla pueden hacer más de lo que están haciendo hoy en emprendimiento. Por ejemplo, pagarle a un emprendedor a 120 días es matarlo. O sea, pagarle a un emprendedor a 120 días es una tragedia. Invertir en un emprendedor 50 millones de pesos, capital semilla, genera un impacto tan importante y no se puede esperar todo el sector gobierno. Creo que el sector privado puede hacerlo. Mira, la tendencia en el mundo es a que las grandes empresas están lanzando concursos de emprendimiento para saber qué es lo que viene en su industria, poder adquirirlo y demás. Creo que las grandes empresas en Barranquilla pueden hacer algo similar. ¿Cómo creamos concursos, iniciativas, inversión en emprendimientos de sus industrias que eventualmente se beneficien en su cadena de valor? Y el sector gobierno ha empezado algunas iniciativas. Aprovechen esta onda naranja que está de moda, porque quién sabe cuánto va a durar la moda. Pero, por ejemplo, Bancoldex tiene unas líneas blandas de inversión, están a DTF más 0.8, son unas tarifas muy interesantes. Ahí la invitación también sería incluso al sector gobierno a que piensen en fondos de coinversión. El tema financiero que tú decías es clave en Barranquilla y tenemos una falta de recursos importante. Fondo Emprender y capital privado son algunas de las pocas opciones. Pero, por ejemplo, en Israel, un panelista que trajimos la semana pasada nos decía que el gobierno impulsó mucho esto. Él dijo al sector privado, si usted pone un peso, yo pongo un peso y vamos juntos. O sea, creamos un fondo, un matching fund se llama. Yo pongo uno, usted pone uno y eso se administra profesionalmente y eso generó una avalancha de gente interesada en invertir. Entonces, creo que ahí ese sería parte de lo que necesitamos para crecer, pero para que eso pueda suceder necesitamos que ustedes, emprendedores, presenten ideas que no solamente se basen en su arte, su cultura, en su tecnología, sino que tengan sentido de negocio, que sea una cosa sostenible, que piensen en la economía, no solamente en lo naranja, que crean empresas formales y, como está diciendo Juancho, creérsela, pensar en grande, pensar que podemos hacer cosas mucho más grandes de lo que estamos haciendo ahora. Carlos, Juancho, Cortico, sí. formalizados, necesitamos emprendedores formalizados y con un tips, con capacidad de renuncia. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo se come eso? A veces, cuando tenemos una idea, un negocio, y entonces tenemos los 15 productos, y es que vamos a ver que un producto de eso me acuerda de mi abuelita, era el olor que ella le encantaba en el cuarto y no sé qué cosa, y yo llegaba, y yo, bueno, eso no lo compra nadie, y ahí lo tenemos. Entonces, esa capacidad de renuncia es importantísimo tenerla cuando tenemos una idea emprendedora, porque finalmente nos tenemos que quedar con esos 2 que funcionan y no con los 15 que tenemos que tener en el catálogo. Entonces, emprendimiento, o sea, ser formalizado y con capacidad de renuncia. En ese sentido, Juancho, el fracaso se convierte, por supuesto, en un tema fundamental para los emprendedores. ¿Cómo manejar el fracaso? Un consejo para todo este público que está acá. Siempre lo vamos a tener ahí. O sea, yo no fui emprendedor porque en ese momento no se usaba la palabra, pero desde que me gradué en la universidad monté mi industria, mi empresa tiene 32 años y siempre siento que me respira aquí atrás el fracaso. Siempre. O sea, estar pensando y debo estar innovando y debo estar cambiando. Y si es de las cosas que a mí me preguntan, ¿cómo has hecho para mantener una comercializadora durante 30 y pico de años y todo lo que ha pasado en el mundo de los negocios de la comercialización? Y fue, para mí, la capacidad de renuncia. O sea, yo en el momento
que tuve que dejar de atender, por ejemplo, a las cadenas de supermercados, las dejé de atender. Y eso fue como si me hubiera tocado bajarle un taco de energía a mi empresa impresionante, pero preferí bajar ese taco que empezar o seguir perdiendo plata por el tema de modelos de negocio. Entonces, siempre, digamos, está ahí, tener la capacidad para saber que está ahí, que vivimos con ella y que uno nunca se la debe, digamos, sentirse por encima, sino estar y ser cambiante en todo momento. Juan Carlos, ¿cómo podemos contribuir los diferentes actores de la ciudad a la industria creativa, al desarrollo de la industria creativa? Sí, mira, creo que había dado un par de ejemplos antes. Creo que, como te decía, el sector gobierno, desde inversión, promoción, el tema de legalidad es muy importante. Juancho mencionaba el tema de propiedad intelectual, que para este sector es fundamental y está bastante pobre. Creo que en eso... Es de las cosas difíciles de esta industria creativa, es el tema de propiedad intelectual, al cual se le está apostando mucho, pero es el punto álgido de ella. El otro tema es la academia. Creo que hay una, y tú, Octavio, por ejemplo, la Universidad del Norte ya tiene como opción de práctica que tú trabajes en tu propio emprendimiento. Esas son pequeñas iniciativas que impulsan mucho el emprendimiento en la industria creativa, en cualquier industria, pero que la academia se acerque mucho más al sector real, que dejemos de decir, no, es que yo entré a una universidad, salí a la universidad y luego entré al trabajo y todo lo que aprendí en la universidad no me sirvió para nada. Ojalá eso ya no sea una realidad. Y creo que la Universidad del Norte es un ejemplo de cómo está empezando a realmente formar gente en las cosas reales y no en cosas sencillamente teóricas. Entonces, un llamado a la academia a acercarse mucho más a lo que es ser emprendedor, a lo que es ser empresario, y a los empresarios de esta ciudad a mirar con mejores ojos a los emprendedores, a tal vez copiarnos un poquito de esa cultura paisa de apoyarlo un poquito más lo local. A mí lo que me gusta de Barranquilla es que si tu producto no es bueno, falla, porque aquí no comemos de que seas de barranquillero, aquí comemos de que sea bueno. Y creo que eso es algo por mantenerse, pero darle una manito a ese emprendedor que está arrancando, los grandes empresarios creo que pueden hacerlo. Y el tema, ya mirando a los emprendedores, cómo poder contribuir, lo que tú mencionabas, el tema de renuncias. Les voy a dar un ejemplo específico. Hay una compañía de tecnología en Cartagena que produce software para el sector salud. El sector salud es extremadamente complicado porque todo el mundo se apalanca al proveedor. O sea, el gobierno se demora en pagarle a las EPS, la EPS se demora para la IPS y terminan pagando a los proveedores. Conocimos una compañía que tenía un cliente que le facturaba algo así como 100 millones de pesos mensuales, pero le pagaba hace 6 meses, o sea, se demoraba un montón en pagarle. Cuando le pusimos a analizar, él representaba como un 60% de su facturación. Imagínate renunciar al 60% de tu facturación. Pero hicimos los números y nos dimos cuenta que ingresaban 100 millones, pero el costo eran 110. Claro. O sea, esa compañía estaba matando a la empresa. Y aún así, aún cuando mostramos las cifras, para ese emprendedor fue casi que imposible renunciar a ese cliente. Total. El tema de foco, de nuevo, el tema de la renuncia, analicen sus clientes, qué realmente es lo que vale la pena. Y creo que la suma de esfuerzos, y ya para cerrar, tú decías un ejemplo del pub en Inglaterra, y decía, no, yo soy de Perú. ¿No? Había que sobrevivir. Porque hubiera sido diferente. Imagínese eso, no estuviéramos acá. Hubiera sido diferente si estuvieras rodeado de otros 10 colombianos. Totalmente. Si tú hubieras rodeado de otros 10 colombianos, bueno, ahí nos damos puño, ahí vemos qué hacemos. Pero... Por eso es que ahí se miden los recursos y los capabilities. Y lo mismo pasa en emprendimiento. Si usted es un emprendedor solo, contra el mundo, muy jodido. Sí. Pero si tú vas a estos eventos, hablas con otros emprendedores, compartes, la gente de todo el mundo lo decía, hay un egoísmo de compartir lo que uno hace, la idea de que me la van a robar. Nadie te va a robar la idea. Pero eso hace parte del ADN del artista. Esto es mío y prefiero, pero encocarme aquí a oscura y no se lo muestro a nadie. Entonces, en ese tema de la industria es lo que creo que todos estos foros que se vienen moviendo van a permitir ese libre transcurrir, porque son muy encerrados, muy difíciles. Mire, y el emprendedor está por dentro, está quebrándose, está malísimo y dice, no, todo está muy bien, yo estoy perfecto. Hay que incluso llevar los errores y los fracasos como un sello de honor, decirlo, las cosas que emprendedores de Silicon Valley dicen, si tú eres un emprendedor que me dice que nunca ha fallado, en ti no invierto. Creo que tenemos que llevar el error como una cosa de orgullo, porque eso es lo que más construye, incluso más que el éxito. Es como el que monta el almacencito, igualito.
No quisiera irnos porque ya me están haciendo señas con el tiempo, sin antes de relacionar el tema de la identidad de esta ciudad. Les quiero compartir, hace unos 15 días estuve en Silicon Valley, estuve visitando incluso Endeavor, San Francisco, gracias a que al apoyo de Juan Carlos. Y llega uno, por supuesto, a Silicon Valley, llega Google, llega una cantidad creo que de entidades y de empresas que tienen un sello único que es innovación. Innovación. ¿Cuál es ese sello que debe tener Barranquilla o que tiene o que debe evolucionar? Muchas veces se habla de esta ciudad, de una pequeña Miami, porque hay 4 palmeritas en la vía de la universidad, todos creemos que estamos en South Beach, y una cantidad de paradigmas, pero hay una ciudad donde también esas nuevas generaciones se van a Europa, y realmente hay realmente una riqueza cultural en esta ciudad. ¿Cuál debe ser esa identidad de esta ciudad? O sea, el ser Caribe a nosotros nos hace único. Ese ADN de nosotros, replicarlo es, o sea, tienes que estar, o naciste aquí, o te criaste aquí. Pero eso nada más lo tenemos nosotros. Entonces, volvérnoslas a creer. Octavio, o sea, a mí en este recorrido de estar en la alcaldía durante estos 3 años, me ha llevado a estar en Medellín, Bogotá, hablando del tema de industrias creativas. Y te lo digo, que nosotros estamos tan adelantados o más adelantados. El grave problema es que no nos la creemos. Entonces, no echamos el cuento, ni se lo contamos a más nadie para que no me copien la idea o porque no estoy seguro de eso. Es ya definitivamente eso. O sea, salir a contarlo, salir a decirlo en qué estamos, y finalmente eso es lo que nos va a nosotros a fortalecer como industria. Pienso que vamos en un camino interesante, que se vienen haciendo cosas muy buenas en la ciudad. Eso hablaba de ahorita lo que hablaban ustedes del empoderamiento del ciudadano. Hoy yo lo puedo decir y lo digo, que a través de la cultura estamos transformando ciudadanos, que somos la piel que se le pone a esta ciudad, a una ciudad que ha tenido una inversión muy buena, muy importante en materia de infraestructura, pero si la cultura no se trabajara desde los procesos más pequeños, nosotros no construiríamos a una ciudad para ese ciudadano que crece totalmente sensibilizado. Y para terminar te digo, aquí de pronto hay unos que me van a entender este tema generacional, otros no, porque veo una gran cantidad de jóvenes. Pero, por ejemplo, los jardines antes en las casas, aquí las casas antes no tenían rejas, y hacían los jardines, y eso pasaba en mi casa, y al día siguiente se robaron las matas, señora Leo, mi mamá. Se robaron las matas. Hoy, el parque La Electrificadora tiene las mismas matas o las mismas plantas del Parque de las Nieves o de la Sierrita o de 7 de Abril. Y se acabó el robo de las plantas. ¿Por qué fue eso? Sencillo. Igualdad. Igualdad. O sea, eliminamos barreras. Y yo creo que eso es lo que le está pasando, digamos, a esta ciudad, para la cual hoy pienso que se está preparando y está preparada para grandes retos. Muchísimas gracias. Un aplauso a estos 2 panelistas, por favor. ¿Hay tiempo de preguntas o no? Listo. Muchísimas gracias a la Universidad del Norte y a estos invitados de lujo en la Semana Global del Emprendimiento 2018.